Cuando hablamos de las primeras palabras de Jesús, nos imaginamos que tal vez dio una bendición, nos imaginamos que tal vez hizo un milagro y usó algunas palabras, pero no. Las primeras palabras de Jesús reflejan algo en nuestra vida y es lo que vamos a analizar hoy en este devocional. Las primeras palabras de Jesús que encontramos registradas en la Biblia son las siguientes. Lucas 2:49 dice de la siguiente forma: ¿Por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre? Cuando Jesucristo dice estas palabras nos da a entender muchísimas cosas, ¿no? La palabra nos dice que nosotros somos constituidos hijos de Dios, ¿no? Entonces, como somos constituidos hijos de Dios, es necesario que nosotros nos interesemos por los negocios de nuestro Padre. En este caso, ¿cuál es el negocio de Dios o cuáles son los negocios de Dios? Los negocios de Dios es hacer llegar gente al reino, que más y más personas conozcan del evangelio, de la salvación, de lo que Cristo vino a traernos a nosotros al mundo. Cristo nos decía o nos dice en la palabra: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estas primeras palabras de Jesús en este devocional quiero que las entiendan muy claramente. Voy a repetírselas nuevamente. ¿Por qué me buscan? Dice Cristo. O sea, ¿por qué están preocupados por mí? ¿Por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que me es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre? Bueno, les voy a poner un ejemplo muy claro. Si tú eres heredero de un gran empresario o tu padre es un gran empresario y tú no te ocupas de los negocios de tu padre en debido momento, probablemente esa empresa o ese legado que tu padre pensaba dejar se va a desboronar y se va a ir al piso porque tú no te ocupaste de los negocios de tu padre en el debido momento y cuando se necesitaba. Entonces, esto es lo que Cristo nos quiere decir. ¿Por qué me buscan? O sea, Jesucristo se le había perdido a María y a José y estaba en el templo y llevaba un tiempo perdido. Y cuando ellos lo encuentran, pues se alegran, ¿no? Porque estaba el niño perdido, pero él les contesta de esta forma y los padres se asombran. ¿Por qué me buscan? ¿Acaso no saben que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Él se estaba refiriendo a que su ministerio se estaba empezando a formar, estaba hablando con personas muy sabias en la palabra y los estaba llenando de su sabiduría. Usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, porque somos constituidos hijos de Dios, la palabra nos lo dice, debemos empezar a preocuparnos más por ocuparnos por los negocios de nuestro Padre. ¿Y cuáles son los negocios de Dios? Vuelvo y lo digo: ganar almas, traer personas, no para hacer negocio, sino para que conozcan el verdadero amor de Jesucristo, aquel amor que en la cruz del Calvario fue sellado con sangre para que tú y para que yo tuviéramos una oportunidad. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga salvación y vida eterna. Si el Padre se preocupa por nosotros, si el Padre nos da su Hijo para que nosotros tengamos una oportunidad, para que nosotros dejemos de ser siervos, para que dejemos de ser personas apartadas y pasemos a ser hijos constituidos hijos de Dios, se supone que debemos preocuparnos de los negocios de nuestro Padre. Nosotros hoy en día nos preocupamos de muchas cosas, como por el dinero, por la familia, y es importante, ¿no? Porque lo necesitamos para subsistir, necesitamos la familia. En la sociedad el núcleo familiar es muy importante, pero hay cosas que también son muy vanas y no son importantes. Nos preocupa más el dinero que la iglesia, nos preocupa más tener un buen carro que a las personas que le podemos hablar. Y muchas personas dicen: pero ¿de qué forma puedo hablarle? Mire, con un mensaje de texto, un mensaje en el WhatsApp. Predicar el evangelio de Dios no solamente se hace en una iglesia o casa por casa o puerta por puerta, porque hay personas que no tienen el tiempo, son muy ocupados, pero un tratado, una palabra de aliento a una persona que lo necesita, ese es el negocio de Dios, llegarle a las personas. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar, nos dice Dios. El apóstol nos decía: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y si nosotros queremos ser imitadores de Cristo, pues qué importancia debería tener estas palabras en nuestra vida. Pues mucha importancia, y es que debemos preocuparnos por los negocios de Dios. Los negocios de Dios no es que nosotros nos llenemos de dinero, los negocios de Dios no es que las iglesias estén abarrotadas de personas que no lo conocen, sino al contrario. Si una iglesia está llena, que verdaderamente sea porque Dios está en la vida de esa persona, que verdaderamente sea porque buscó a Dios de corazón. Los negocios de Dios son más importantes que cualquier otro negocio en el mundo. Por eso la invitación en este devocional es ese. Las primeras palabras de Jesús, siendo un niño tal vez de 12 años, nos dice: ¿acaso no sabían que me es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre? Si un niño de 12 años ya puede discernir eso, que como hijo debe preocuparse por los negocios de su padre, y obviamente Jesucristo no era cualquier niño, pero nos lo da a entender y son las primeras palabras registradas de Cristo en la Biblia, creo que deben impactar nuestra vida de una forma muy positiva y que nosotros debemos empezar a buscar lo que verdaderamente es importante y hacia dónde nos dirigimos. ¿Cuál es la cuestión acá? Que los negocios de Dios son más importantes que cualquier otra cosa. Y llevar el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, es el negocio de nuestro Padre. Que tú y que yo seamos como Jesús.
Y digamos que hoy debemos ocuparnos de los negocios de nuestro Padre y buscar salvar lo que está perdido. La voluntad del Padre es que todos conozcan al Hijo, y ese es el mensaje de hoy. Los negocios de nuestro Padre, que es el Padre Celestial, es que todos conozcan a Cristo, quien es el Salvador del mundo. Bendiciones, les habló su amigo y servidor César Serrano, y este es el devocional número 1.